días en los que uno siente que algo va a salir mal, sin entender por qué. A veces es el cielo que se ve demasiado pesado, o ese silencio incómodo que parece aplastar el aire. Eso fue exactamente lo que sentí aquella tarde en San Mateo del Norte, mientras la lluvia golpeaba el tejado de la capilla del cementerio como si quisiera arrancarlo de cuajo. Me llamo León y llevo casi una década trabajando como sepulturero en este lugar. Mi vida ha sido siempre sencilla: abrir y cerrar tumbas, despedir a los muertos y volver a casa cuando oscurece. Nunca creí que lo que yacía bajo tierra pudiera hacerme daño, hasta que conocí la historia de don Eusebio Guerrero. Aquel hombre era conocido en el pueblo no solo por haber sido dueño de varias tiendas y terrenos, sino también por su avaricia desmedida. Dicen que contaba hasta el último centavo y que nunca regaló ni un vaso de agua. Aún así, cuando falleció de un infarto, la gente acudió a su entierro. Hipócritas, pensé, mientras ajustaba el traje en su cuerpo rígido. Era un día de tormenta. El cielo parecía tan gris que apenas distinguía los cipreses que rodeaban el cementerio. Nadie más había entrado en la capilla en ese momento. Todos estaban refugiados en sus coches, esperando que dejara de llover para despedirse del viejo. Y fue entonces cuando lo vi. En el bolsillo interior de su saco negro había algo que sobresalía apenas un poco. Al principio pensé que era un pañuelo, pero al acercarme noté que era un billete, uno completamente nuevo, limpio, como recién sacado del banco. Lo saqué con cuidado. Eran 500 pesos, relucientes. Miré alrededor, asegurándome de que seguía solo. Afuera, los árboles crujían con el viento y las gotas de lluvia escurrían por los vitrales sucios. La idea fue rápida, casi automática. Pensé, ya está muerto. ¿Qué puede importarle? Antes de que el remordimiento apareciera, guardé el billete en el bolsillo de mi pantalón y cerré el ataúd de un golpe seco. No sabía que, en ese instante, había sellado algo que me perseguiría cada segundo del resto de mi vida. Esa noche me sentí afortunado. Llevaba meses sin darme un gusto, así que decidí pasar por la cantina del barrio, El Gallito, para celebrarlo. Una cerveza fría, unos tacos de tripa bien dorados, y mientras el viejo Emilio, el cantinero, me servía otra ronda, pensé en lo fácil que había sido. La vida por fin parecía darme una tregua. Y ya que estás aquí conmigo, escuchando cómo empezó todo, te lo digo: si amas las historias de terror, si te gustan esos relatos que te dejan pensando antes de dormir, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada noche, el miedo es el verdadero protagonista. Pero volvamos a esa noche. Lo que yo no sabía, mientras apuraba la cerveza, era que al día siguiente el billete de 500 pesos volvería a mí, intacto, y que con él vendría algo más, algo que ya había cruzado el umbral, y no pensaba regresar solo. Al despertar a la mañana siguiente, lo primero que hice fue buscar el uniforme de trabajo. Tenía la cabeza algo pesada por la cerveza de la noche anterior, pero nada que un buen café no arreglara. Revisé los bolsillos del pantalón buscando las llaves del cementerio, cuando algo me hizo detener la mano de golpe. Era imposible, pero ahí estaba, el mismo billete de 500 pesos que había gastado en la cantina, doblado exactamente de la misma forma, con el pequeño rasguño en la esquina superior que había notado la primera vez. Lo saqué, lo observé, y un escalofrío me subió por la nuca. No entendía nada. ¿Había soñado toda la noche anterior? ¿No había gastado el billete? ¿Había sido tan borracho que lo olvidé en el bolsillo? Pero no. Recordaba perfectamente haberlo entregado al viejo Emilio y recibir el cambio. Me repetí que debía estar confundido, que seguramente tenía una explicación lógica. Así que, sin pensar mucho, metí el billete en la cartera y seguí mi camino. Ese día decidí usarlo otra vez. Pasé por la tienda de don Paco, el de la esquina, y compré carne, arroz, tortillas, frijoles, lo que hacía falta en casa. Incluso pagué el recibo de la luz que ya estaba vencido. Y como me sobraban algunos pesos, compré un rompecabezas para mi sobrino Matías, que siempre me lo pedía. Cuando regresé a casa,
Cargado con las bolsas, sentí un alivio que hacía mucho tiempo no experimentaba. Era como si por fin la vida me diera un respiro. Me senté en la cocina, viendo la despensa llena, y por un momento me permití creer que las cosas iban a mejorar. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez. El billete, igual de intacto, doblado, en el mismo bolsillo de siempre. La tercera vez ya no lo vi como una coincidencia, pero tampoco como una amenaza. Más bien lo sentí como un regalo, algo que me estaba salvando del agujero donde me había metido. Con el paso de los días, se convirtió en rutina. Gastaba el billete, compraba lo que necesitaba, y por la mañana aparecía de nuevo. Era como tener un pozo sin fondo en el bolsillo. Lo usé para saldar deudas que venían atormentándome desde hacía años. Compré ropa nueva, llené la nevera, hasta dejé un poco de dinero escondido para mi hermano menor, Salvador, sin decirle de dónde venía. Y cada vez que el billete regresaba, me convencía de que era una bendición, que por una vez en la vida algo bueno me estaba pasando. Pero claro, nadie recibe algo así sin pagar el precio, porque aunque en ese momento yo no podía verlo, algo ya se había instalado en mi casa, algo que se alimentaba de mi comodidad, de mi codicia, algo que esperaba el momento justo para mostrarse, y cuando lo hiciera, yo iba a entender que esa suerte no era otra cosa que el principio de algo mucho más oscuro. Por un tiempo me convencí de que todo estaba bien, que aquel billete era una especie de milagro silencioso que había llegado para sacarme de apuros. ¿Quién podría culparme por aprovecharlo? Vivía solo en una casa vieja, a las afueras de San Mateo del Norte, con las ventanas que crujían y el techo que pedía a gritos una reparación. Y por primera vez, no sentía la soga apretándome el cuello con las cuentas pendientes. Pero los milagros, los verdaderos, no regresan cada mañana como un perro fiel. Y yo empecé a darme cuenta demasiado tarde. Al principio fueron detalles insignificantes, cosas que uno prefiere ignorar. Un vaso que se deslizaba sin explicación por la mesa de madera. Pensé que la superficie estaba mojada. Una silla que encontré lejos del lugar donde la había dejado la noche anterior. Habrá sido el temblor de la semana pasada, me dije, aunque sabía que eso ya no tenía sentido. Luego, las luces comenzaron a parpadear. Al principio creí que era la vieja instalación eléctrica de la casa. Después me di cuenta de que no importaba si encendía velas o faroles. Siempre había algo que parecía susurrar desde la oscuridad. Recuerdo una noche en especial. Había terminado de cenar y me quedé viendo el televisor. No había mucho que ver, pero el ruido me hacía compañía. De repente, el aparato se apagó solo. No fue un corte de luz. La lámpara seguía encendida. La radio seguía zumbando en el fondo. El televisor simplemente murió. Cuando me acerqué para revisarlo, la pantalla se encendió de nuevo, mostrando nada más que estática. Un brillo blanquecino que iluminaba la sala, como un faro en medio de un mar enloquecido. Y entonces lo vi. Una sombra, alta, delgada, pegada a la esquina izquierda del cuarto. No se movía, no respiraba, no hacía ruido, pero estaba allí. Eso lo supe de inmediato. Mi piel se erizó. Giré la cabeza, cerrando los ojos un segundo, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Cuando miré otra vez, ya no había nada, solo el zumbido agudo de la pantalla. Esa noche, dormí con todas las luces encendidas, pero ni así logré cerrar los ojos más de 2 horas. A partir de ese día, las cosas escalaron. Ruidos de pasos en el corredor, golpes suaves pero constantes en las paredes, como si alguien, desde el otro lado, estuviera esperando que le abriera la puerta. El aire dentro de la casa se volvió más denso, más frío. No era el clima, era otra cosa, algo que me observaba desde la sombra de la cocina, del baño, del cuarto que nunca usaba. Y aunque trataba de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que era el cansancio o la soledad jugándome una mala pasada, algo en mi interior, en lo más profundo de mi pecho, me decía la verdad, que apenas era el comienzo. Los días comenzaron a mezclarse.
como si el tiempo dentro de esa casa hubiera dejado de tener sentido. A veces me sorprendía mirando el reloj durante horas, sin saber si era de día o de noche. Me sentía drenado, como si algo me absorbiera la energía poco a poco. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. La primera noche soñé que estaba de nuevo en el cementerio de San Mateo del Norte. La tormenta era igual a la de aquel día, pero todo estaba en silencio, como si el mundo hubiera sido cubierto por un manto espeso que apagaba el sonido. Caminaba entre las tumbas buscando algo, aunque no sabía qué, hasta que lo encontré. El ataúd de don Eusebio estaba abierto, y él me miraba. Su piel era ceniza, seca, como papel viejo, pero lo peor eran los ojos, dos huecos negros que parecían tragarse la poca luz que quedaba, y aún sin tener labios, sonreía. Un gesto estirado, antinatural, que mostraba los dientes amarillos. «Lo que tomaste era mío», murmuró, pero la voz no salió de su boca. Resonó en mi cabeza, rebotando como un eco que no se va. «Ahora te toca pagar». Me desperté empapado en sudor, con la respiración agitada y el corazón retumbando tan fuerte que creí que me explotaría en el pecho. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que la voz seguía ahí, aunque tuviera los ojos abiertos, aunque estuviera de pie en la oscuridad del cuarto. La escuchaba repetir esa maldita frase una y otra vez. Esa misma madrugada, cuando por fin me calmé y me atreví a salir de la habitación, encontré algo que me heló la sangre. Las pisadas mojadas en el suelo, como si alguien hubiera entrado desde afuera después de un aguacero. El detalle es que esa noche no había llovido, y yo no había salido. Me arrodillé en el piso, tocando la marca. Estaba fresca, el agua seguía ahí. Miré hacia la puerta, cerrada con llave, las ventanas selladas, y sin embargo, las huellas conducían hasta el pasillo, hasta la puerta de mi cuarto. Después de esa noche, las pesadillas se volvieron rutina. Cada vez que cerraba los ojos, Eusebio volvía, a veces parado en el cementerio, a veces detrás de mí, reflejado en el espejo, siempre diciendo lo mismo: «Lo que tomaste era mío, ahora es tu turno». No tardé mucho en darme cuenta de que algo había cambiado para siempre en mi vida. Lo supe el día que, mientras trataba de dormir, escuché la respiración de alguien más en la habitación. Lenta, profunda, como si se alimentara de cada segundo de silencio. Por eso, si has llegado hasta aquí conmigo, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros. Aún queda mucho por contar, y hay misterios que se vuelven más oscuros mientras los resolvemos juntos. Porque lo que viene ahora es cuando el miedo deja de ser una sombra y se convierte en algo que puedes sentir. Después de aquella noche, entendí que mi casa ya no era un refugio. Se había convertido en una jaula, en una prisión invisible donde yo mismo había cerrado la puerta y perdido la llave. Durante el día, todo parecía en calma, una calma engañosa, como esa sensación cuando el viento se detiene justo antes de que estalle la tormenta. Pero al caer la tarde, cuando el cielo de San Mateo del Norte se teñía de un gris plomizo, las cosas empezaban a cambiar. Las sombras se alargaban, los rincones parecían tragarse la poca luz que quedaba, y yo ya no podía confiar ni siquiera en el sonido de mis propios pasos. Una noche, mientras preparaba café para mantenerme despierto, escuché el crujido de la silla de la cocina. Giré lentamente, esperando encontrarla vacía, como siempre. Pero esta vez no estaba vacía. Una figura oscura se sentaba allí. Apenas se distinguía su contorno, como si estuviera hecha de humo. No se movía, no respiraba, pero estaba ahí. El miedo me paralizó por segundos eternos. Cerré los ojos fuerte, como cuando era niño y pensaba que si no los abría, el monstruo desaparecería. Pero al abrirlos, no había nada. Solo la silla, quieta, vacía otra vez, aunque el aire seguía cargado, denso, como si algo se hubiera quedado, acechando. A partir de esa noche, la casa se convirtió en un territorio hostil. El radio, que hacía años no usaba, comenzó a encenderse solo, transmitiendo estática mezclada con voces distorsionadas.
La televisión mostraba imágenes que no tenían sentido, rostros sin ojos, bocas que se movían, pero no decían nada. Y cada vez que trataba de apagarla, el aparato se encendía de nuevo por su cuenta, como si se burlara de mí. Una madrugada, desperté al sentir peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado al borde del colchón. La presión hundía el colchón a mi lado, y yo no podía moverme. La respiración se me cortó. Sabía que, si giraba la cabeza, lo encontraría ahí, mirándome, sonriendo. En lugar de eso, cerré los ojos y recé. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero en algún momento el peso desapareció. Aún así, el frío que dejó en las sábanas me acompañó hasta el amanecer. Pero nada me preparó para lo que vi en el espejo del baño. Mientras me lavaba el rostro, levanté la vista, y ahí estaba, justo detrás de mí, don Eusebio, su reflejo en el vidrio, con esos ojos hundidos y vacíos. Su boca torcía en un gesto de triunfo. Me giré de golpe, y claro, no había nadie. Pero el espejo comenzó a resquebrajarse lentamente, como si algo invisible lo arañara desde el otro lado. Ahí supe que había cruzado una línea, que ya no era solo mi mente jugándome malas pasadas, era él, o eso que quedaba de él. Y la pregunta que me perseguía, incluso mientras trataba de dormir, era: ¿qué es lo que quiere de mí? No podía seguir así. Dormía poco y mal. Había perdido el apetito. Mi rostro reflejaba una sombra que no era solo el cansancio, sino algo más profundo, algo que se había instalado en mi alma. Cada vez que abría los ojos, sentía que Eusebio estaba allí, observando desde algún rincón que mis ojos no podían alcanzar, pero que mi piel sí lograba percibir. Esa sensación de ser cazado, de ser la presa, me acompañaba a todas horas. Entonces lo decidí. Tenía que librarme de ese billete de 500 pesos. Era la raíz de todo, o eso creía. La primera vez que intenté deshacerme de él, lo llevé hasta el patio de atrás. Preparé una pequeña fogata con ramas secas y le prendí fuego. Me quedé mirando las llamas mientras el papel comenzaba a retorcerse. El billete ardió rápido, convertido en cenizas que el viento nocturno se llevó sin dejar rastro. Esa noche dormí, si es que a eso se le puede llamar dormir. Me sentía agotado, vacío, pero al menos no tuve sueños. Cuando desperté, casi convencido de que había terminado, busqué el uniforme colgado en la silla, y ahí estaba otra vez, el billete, doblado, intacto, en el mismo bolsillo. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Me temblaban las manos mientras lo sacaba y lo observaba. No había duda. Era el mismo. El pequeño rasguño en la esquina. El mismo número de serie que ya me había aprendido de memoria. No me rendí. Si el fuego no funcionaba, probaría con el agua. Caminé hasta el río de las ánimas, ese que decían que arrastraba las penas de los muertos. Me acerqué al borde, observando cómo la corriente rápida parecía querer devorar todo a su paso. Sin pensarlo dos veces, arrojé el billete al agua. Vi cómo flotaba por unos segundos antes de hundirse en el remolino que se formaba cerca de la curva. Regresé a casa caminando, sintiendo un poco de esperanza por primera vez en semanas. Pero a la mañana siguiente, ya sabes lo que encontré. No importaba cuánto lo intentara. Enterré el billete en una tumba olvidada, bajo piedras y tierra, en el cementerio donde trabajo. Juré no volver a pensar en él. Pero al siguiente amanecer, estaba otra vez donde siempre, esperándome, como si supiera que no podía escapar. Y lo peor es que cada vez que regresaba, las cosas se ponían peor. Las sombras ya no se quedaban en los rincones, se acercaban. Sentía sus dedos helados rozándome el cuello mientras intentaba dormir. Susurraban cosas al oído, palabras que no lograba entender del todo, pero cuyo tono me helaba la sangre. Empecé a notar pequeños rasguños en mis brazos y en mi espalda, como si algo invisible me arañara mientras dormía. Una noche, me desperté por el sonido de pasos en el techo. No eran ratas, no era el viento, eran pisadas, fuertes, decididas,
como si alguien estuviera caminando en círculos sobre la casa. Subí con una linterna y no encontré a nadie, pero el sonido seguía ahí, como si los pasos estuvieran dentro de mi cabeza. La casa crujía, las paredes respiraban. Era como si estuviera viva y al mismo tiempo muriendo. Empecé a perder la noción del tiempo. Pasaba horas sentado en el suelo, con el billete en la mano, pensando en qué hacer, sin encontrar respuesta. Y fue entonces que comprendí que lo único que me quedaba era enfrentar la raíz de todo, el cuerpo de Eusebio. Tenía que devolverle lo que era suyo, o terminaría perdiendo mucho más que el sueño. No tenía otra salida. Había llegado al límite. Mi mente ya no soportaba un susurro más, una sombra más, una noche más sin dormir. Así que tomé la pala que guardaba en el cobertizo, agarré el billete con la mano temblorosa y me preparé para hacer lo que nunca debí haber considerado en primer lugar. Volvería al cementerio de San Mateo del Norte. Abriría el ataúd de don Eusebio Guerrero y le devolvería el maldito billete. Era la única opción que quedaba. Esa noche el cielo estaba extrañamente claro. La luna llena iluminaba el sendero de tierra que cruzaba el camposanto. Caminé despacio, cada paso más pesado que el anterior. El viento soplaba suave, pero frío, colándose por el cuello de mi chaqueta y haciéndome tiritar. No sé si de miedo o del clima, probablemente ambas cosas. Llegué hasta la tumba de Eusebio. Sabía exactamente dónde estaba. Había cavado ese hoyo con mis propias manos semanas atrás. La cruz de madera que la familia había mandado poner estaba ladeada, como si alguien la hubiera empujado, o algo. Hundí la pala en la tierra húmeda. Cada palada se sentía como un castigo. El sudor me bajaba por la frente, a pesar del frío. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo retumbando en los oídos. No sé cuánto tiempo tardé, pero cuando por fin el ataúd quedó al descubierto, mis manos ya no respondían del todo. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis dedos, y retiré la tapa de madera. Un olor denso, agrio, se escapó del interior. Casi me hace vomitar, pero lo peor no fue el olor, fueron los ojos. Eusebio estaba ahí, claro, como lo había dejado, pero sus ojos, esos ojos que debían estar cerrados, vacíos o desaparecidos por el tiempo, me miraban, negros, profundos, abiertos, fijos en mí. Y lo juro, en ese momento me pareció que sonreía. Metí la mano en el bolsillo y sin perder tiempo, puse el billete en el interior de su saco, justo donde lo había encontrado la primera vez. Murmuré algo que no sé si fue una disculpa o una plegaria. Perdón, yo no sabía, dije con la voz quebrada. Fue entonces cuando lo sentí. Una mano fría, huesuda, agarró mi muñeca con una fuerza brutal. La piel se me heló en un segundo. Intenté soltarme, grité, pero la garganta no me respondía. Mis ojos se llenaron de lágrimas de puro terror. Jalé el brazo con toda la fuerza que me quedaba y al fin logré soltarme. Tropecé al caer hacia atrás y sin mirar atrás, corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, mientras el sonido de la madera crujiendo detrás de mí me hacía pensar que el ataúd se estaba abriendo por completo. Esa noche no volví a casa. Dormí en la cantina de Emilio, abrazado a un vaso de tequila y con el estómago revuelto. Pero en el fondo de mi alma sabía que nada había terminado. Después de esa noche ya no podía cargar con el miedo solo. Por más que la vergüenza me comiera por dentro, sabía que tenía que buscar respuestas. Así que a la mañana siguiente, sin dormir, me encaminé hacia la casa de la familia de don Eusebio Guerrero. Me recibió María Guadalupe, su sobrina. Era una mujer joven, con los ojos enrojecidos, aunque no supe si por el llanto o por el cansancio. Cuando le dije quién era y lo que había hecho, noté cómo se le heló la mirada. Creí que iba a cerrar la puerta en mi cara, pero en cambio me invitó a pasar. Algo en su expresión me decía que ella ya sabía mucho más de lo que aparentaba. Nos sentamos en la sala, en completo silencio, hasta que ella comenzó a hablar. Mi tío siempre fue un hombre difícil, dijo,
con la voz apagada. Amaba el dinero más que cualquier cosa, y al final fue eso lo que lo condenó. Me contó que semanas antes de su muerte, Eusebio había encontrado aquel mismo billete de 500 pesos. Nadie sabía de dónde había salido. Dijo que al principio pensó que era un regalo de Dios, porque cada vez que lo gastaba, el billete regresaba, una y otra vez. Él estaba feliz al principio, continuó María. Pagó deudas, compró cosas que nunca se había permitido, incluso invitó comidas, algo que jamás había hecho. Pero no tardó en cambiar el tono de la historia. Después comenzaron las cosas raras, ruidos en la casa, sombras que lo seguían a donde fuera. Empezó a decir que veía a alguien parado al pie de su cama cada noche, que lo observaba, que se reía de él. María bajó la mirada en ese momento, tragando saliva antes de seguir. Una noche lo encontramos muerto en su sillón. Decían que había sido un infarto, pero cuando lo vimos, tenía los ojos abiertos y apretaba ese billete en la mano como si su vida dependiera de eso. Intentaron deshacerse del billete, pero siempre volvía, así que decidieron enterrarlo con él. Pensaron que eso acabaría con la maldición, pero no fue así. La mirada de María se endureció cuando dijo lo siguiente: él no quería soltarlo ni muerto, y ahora quiere que alguien más cargue con eso. En ese instante, lo supe. La maldición no había terminado, solo había cambiado de dueño. Después de hablar con María Guadalupe, comprendí que había estado engañándome todo el tiempo. Pensé que podía librarme solo de aquello. Pensé que podía romper el ciclo devolviéndole el billete al cadáver de Eusebio. Pero no era tan simple. Yo no creía mucho en Dios, o al menos no en esas cosas que la gente decía sobre la iglesia y la fe. Pero cuando te encuentras al borde del abismo, dispuesto a caer o saltar, te aferras a cualquier esperanza que se cruce en tu camino. Por eso, tomé una decisión desesperada. Iría a la parroquia del Cristo de las Sombras, la iglesia más antigua y temida de San Mateo del Norte. Decían que allí, si pedías con el corazón en la mano, cualquier maldición podía romperse, pero también advertían que había fuerzas que no querían dejarte ir. Esa noche, cuando el pueblo dormía y el cielo parecía sostener la respiración, metí el billete maldito en el bolsillo de mi chaqueta. Sentí su calor inmediato, como si fuera un carbón encendido pegado a mi piel. Me eché a andar por las calles vacías. Cada paso resonaba en el silencio como un disparo. Apenas crucé la primera esquina, el viento cambió. Se volvió espeso, extraño. No era natural. Las ramas de los árboles se movían como si tuvieran vida propia, y los postes de luz parpadeaban, dejando la calle en oscuridad cada pocos segundos. Seguía avanzando, aunque cada parte de mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre que siempre dormía en la banqueta frente a la panadería vieja estaba de pie esa noche. Nunca lo había visto así. Me miraba fijo, con los ojos profundos, oscuros, como pozos sin fondo. «No vayas», dijo con una voz ronca que me caló los huesos. Me detuve en seco. «¿Qué dijiste?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «No vayas a esa iglesia», repitió. Dio un paso hacia mí, y el aire se volvió aún más frío. «Si entras allí, él no te lo va a perdonar». Sin responderle, apreté el billete en el bolsillo y seguí caminando. Lo escuché gritar mientras me alejaba. «No tienes idea de lo que estás invocando». Aceleré el paso. Minutos después, la lluvia comenzó a caer sin aviso. Primero una llovizna, luego un torrente brutal que en segundos inundó las calles. El agua me calaba hasta los huesos y me pesaba la ropa, pero no paré. Sentía cosas moviéndose en los callejones, figuras que se escondían apenas giraba la cabeza. Susurraban mi nombre. Se reían. Eran voces sin dueño. O quizás sí. Cuando por fin vi el campanario de la iglesia, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. La puerta principal estaba cerrada, pero la empujé con fuerza. Algo invisible la sostenía desde el otro lado, como si no quisiera dejarme entrar. Empujé con todas mis fuerzas hasta que cedió. Dentro,
La iglesia estaba iluminada por velas. La figura del Cristo de las sombras colgaba sobre el altar, envuelta en la penumbra. Me arrodillé en el primer banco que encontré y recé como nunca antes lo había hecho. Saqué el billete que ardía en mi mano y esperé el momento en que pasaran con el cesto de las ofrendas. Sabía que esa noche o me liberaría o perdería algo más que la vida. Me senté en uno de los bancos de madera, con el cuerpo empapado, temblando por el frío y por el miedo que me calaba hasta los huesos. La iglesia del Cristo de las sombras era un lugar distinto a cualquier otro que hubiera pisado antes. No sé si era el silencio denso que pesaba sobre el aire o la sensación de que, aunque parecía vacía, algo más nos acompañaba allí. Me arrodillé frente al altar y empecé a rezar. No era un rezo aprendido de memoria. Eran palabras desesperadas, rogando a cualquier fuerza que pudiera escucharme que me ayudara a salir de aquello. Sentía que el billete en el bolsillo quemaba cada vez más, como si algo dentro de él supiera lo que estaba a punto de hacer. Al poco tiempo, el sacerdote apareció, caminando lento, recogiendo las ofrendas con un cesto de mimbre. Cuando llegó hasta donde estaba, mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar el billete. Lo sostuve un segundo más, sintiendo cómo su calor parecía querer fundirse con mi piel. Pero lo solté. Lo dejé caer en el fondo del cesto como si me arrancara un pedazo de mí mismo. En el instante en que mis dedos lo soltaron, algo cambió. Una sensación de alivio recorrió mi espalda, como si me quitaran un peso de toneladas. El calor desapareció y el aire, por fin, se sintió menos denso. Pero no duró mucho. Las velas a mi alrededor comenzaron a parpadear violentamente, aunque no había corriente de aire. El sonido sutil de un gruñido profundo recorrió el interior de la iglesia. Miré alrededor, pero nadie parecía notarlo. Me apreté al banco y cerré los ojos. Seguí rezando, esperando que aquello significara el final. Al salir de la iglesia, la lluvia había cesado. El cielo estaba despejado y la luna brillaba alta sobre San Mateo del Norte. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin sentir un nudo en el pecho. Regresé a casa caminando despacio. Las calles vacías no me parecieron tan amenazantes como antes. Al abrir la puerta todo estaba en calma. No había sombras moviéndose. No había ruidos extraños. El aire estaba limpio. Me di una ducha caliente y me acosté, esperando que el sueño viniera. Y vino, sin pesadillas. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar el uniforme. Metí la mano en el bolsillo con el estómago encogido, temiendo lo peor. Vacío. Por primera vez, no estaba allí. Sonreí, aunque todavía dudaba si debía creerlo del todo. Pasaron los días y la calma siguió. Retomé el trabajo en el cementerio. No toqué nada que no me perteneciera. No acepté nada que no pudiera explicar de dónde venía. Pero algo dentro de mí sabe que lo que viví no fue casualidad. Así que, si algún día te encuentras un billete demasiado nuevo, demasiado limpio, en el lugar equivocado, no lo tomes. No importa cuánta falta te haga el dinero, porque algunas deudas nunca terminan de pagarse.